Pues Jesús nos habla de esta gehenna. La gehenna era un espacio que estaba en la época de Jesús a las afueras de las murallas de Jerusalén. Había este espacio donde la gente llegaba y llevaba la basura y le pegaba fuego. Entonces, generalmente, ese espacio siempre estaba con fuego. Siempre, porque constantemente la gente llegaba y tiraba basura y la incendiaba. Por eso se había tomado la costumbre, parece, en esa época, o la toma Jesús al menos, de comparar ese espacio que está siempre ardiente con fuego con el infierno, que sería la condenación. ¿Por qué lo compara con eso? ¿Qué es en realidad el infierno? Sabemos qué es el cielo. O sea, no hemos ido allá todavía. Esperamos llegar. Pero el Señor nos lo ha anunciado. El cielo es la unión con Dios. Por eso, por ejemplo, cuando comulgamos, la comunión te une con Dios. Tienes como una degustación de lo que es el cielo. Pero también existe el infierno. Y el infierno, si el cielo es la unión con Dios, entonces el infierno es la ruptura con Dios. Y cierto que aquí vivimos el infierno y a veces no nos damos cuenta. Porque cuando pecamos, rompemos con Dios. Y entonces también estás viviendo el infierno. Cuando estás en un pecado grave. Hay personas que ni siquiera se dan cuenta. Se pasan la vida eternamente en pecado de fornicación, porque nunca se casaron por la iglesia, y entonces han vivido toda su vida en infierno. ¿Y por qué decimos que eso es grave? Porque resulta que Dios es la fuente de la vida y del amor. Por tanto, una persona que no está unida a Dios no puede amar. O sea que incluso un ateo, cuando digamos, ustedes tal vez han visto ateos que sean buenas personas, que se portan bien, que hacen bien a los demás, ese ateo, sin darse cuenta, de alguna manera está unido a Dios. Aunque él lo rechaza aquí en el cerebro y digamos en la mente, aunque sea así, pero al querer hacer el bien, está actuando según Dios. Y eso es inspirado por Dios mismo. Por eso fíjense que es interesante como hoy se nos menciona que cuando Dios le pide que llame a algunos sabios y personas honestas, porque le va a dar del Espíritu a esas personas, otros dos que están no llegaron a la reunión, sino que estaban en el pueblo, empezaron también a profetizar como los que estaban allí en la reunión. Y vemos que Moisés le dice, no se lo prohíba, porque eso también es obra del Espíritu. Entonces, aún hay ciertas personas que tal vez no tienen la plena unión con Dios. Sin embargo, Dios les puede inspirar a hacer cosas buenas. Y es una obra de Dios. Nosotros en la iglesia tenemos todos los medios para unirnos con Dios. Tenemos la oración, la Virgen María, que le invocamos.
También la predicación que nos habla de la cruz, por ejemplo, que nos ilumina nuestra existencia. Tenemos los sacramentos, la Eucaristía, el bautismo, el santo matrimonio, todos sacramentos que nos ayudan a unirnos con Dios. Y también tenemos la Biblia. Interesante, porque mañana vamos a celebrar, en la iglesia se celebra la memoria de San Jerónimo. Saben que San Jerónimo fue el que hizo la primera traducción completa del latín, de las lenguas originales al latín. ¿Por qué al latín? Porque era la lengua que hablaba la gente, por eso le llamó latín vulgar. O sea, el latín vulgar, ¿por qué? No porque dijeran vulgaridades, sino porque era lo que hablaba el vulgo, o sea, la gente, el pueblo. Y a esa Biblia le llamaron la Vulgata, ¿verdad? ¿Por qué Vulgata? Porque fue divulgada, fue dada a conocer. No es que la iglesia hace una traducción de la Biblia para esconder la Biblia, al contrario, para que la gente la conociera. El problema no era que no hubieran traducciones de la Biblia, el problema era que mucha gente no sabía leer ni escribir. Además, ¿quién nos entregó la Biblia? ¿Saben ustedes? ¿Quién inventó la Biblia? ¿Quién la creó? Cierto que hubo muchos escritores a lo largo de la historia y habían muchos libros inspirados por Dios, pero ¿quién nos dijo qué libros sí están inspirados por Dios y qué libros no? No son directamente inspirados por Dios para su revelación. Eso fue la iglesia. La iglesia católica fue la que nos entregó la Biblia. Propiamente, el Papa San Dámaso I, un papa español, en el Concilio Romano, el año 382, declara el canon bíblico. ¿Qué es el canon? El canon era la lista de los libros que la iglesia dice: estos libros sí son palabra de Dios. Los otros pueden ser libros piadosos, pero esos no son la revelación de Dios. Fue la Iglesia Católica en ese concilio, que después fue confirmado en el Concilio de Trento, que nos da el canon bíblico. Y este mismo Papa es el que le pidió a San Jerónimo que tradujera la Biblia. Por eso había esa primera traducción de la Biblia. Después, la división de la Biblia en capítulos fue hecha por Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, o sea, un teólogo inglés, alrededor del año 1226. Fíjense cómo la iglesia es un miembro de la iglesia católica el que hace esta división en capítulos de la iglesia, de los libros de la Biblia. Y fue tan conocido esto, sobre todo en París, se difundió esta división. Entonces, esta fue conocida como la Biblia parisina, porque venía dividida en capítulos. Y fue aceptado incluso por los judíos. Los judíos aceptaron esa división en capítulos. El dominico Santos Paninos fue el que introdujo los versículos en el año 1528. Ven pues la Biblia dividida en capítulos y versículos. Fue un arzobispo y un dominico quienes hicieron esa división junto con otro teólogo. La Biblia de Gutenberg, ustedes han oído hablar del inventor de la imprenta, ¿verdad? Gutenberg. Él imprimió una Biblia en el año 1454. Como él era católico, la Biblia que él imprimió fue la Biblia Vulgata, la de San Jerónimo.
180 ejemplares. Se tardó su tiempo para hacer esa impresión, pero la hizo. Y está basada en la Vulgata. La primera traducción de la Biblia al español se conoce como la Biblia Alfonsina. Fíjese que esa traducción la hizo el rey Alfonso X el Sabio de España en el año 1280. Imagínense, hace tiempos se hizo esa primera traducción. O sea que no es que la iglesia escondía la Biblia, ¿no? La Biblia estaba. Como les decía, el problema no era que no se diera a conocer la Biblia, el problema era que mucha gente no sabía leer ni escribir. Generalmente, ¿quiénes sabían leer y escribir? Los clérigos y la gente de la nobleza. ¿Por qué? Porque esta gente tenía tiempo para estudiar. En cambio, los demás, que eran agricultores, que eran obreros en sus artesanías, esos no tenían tiempo, tenían que estar siempre trabajando. Por eso no iban a la escuela. Ahora, ustedes conocen también la Biblia que usan los evangélicos, la Reina Valera. ¿Han oído hablar de esa Biblia? Biblia Reina Valera. Y fíjense quién hizo esa traducción. La primera edición de la Biblia Reina Valera fue hecha por el fraile Jerónimo, o sea que era católico, Casiodoro de Reina, Reina Valera. Esa fue hecha en el año 1569. Él se dio a la tarea de traducir toda la Biblia y la tradujo de los textos originales, según el canon católico, atención, o sea que es una Biblia católica. La usan los evangélicos, pero es católica. Fue hecha según el canon católico. ¿Qué es el canon católico? La lista de libros de la Biblia. Ahora, la segunda edición la hizo otro fraile, Jerónimo Cipriano de Valera. ¿Qué hizo Cipriano de Valera? Él no tocó la traducción, simplemente eliminó o sacó de la Biblia los libros que los protestantes no querían. Porque la Biblia de Casiodoro de Reina fue financiada por protestantes, pero en Ginebra. Pero los protestantes se enojaron muchísimo con él porque la hizo según el canon católico. Entonces lo que hizo Cipriano de Valera, de Valera, fue quitar los libros que no le gustaban a los protestantes para que la Biblia quedara según el orden protestante. ¿Saben ustedes se han fijado, verdad, que la Biblia Reina Valera, la protestante, que usan los evangélicos, es más flaquita que la Biblia católica? ¿Se han fijado en eso, verdad? ¿Por qué? Porque precisamente está incompleta, le sacaron libros. ¿Y por qué le sacaron libros? Lo dice Lutero, literalmente en sus escritos. Él dice, yo saqué esos libros porque no están de acuerdo a mi doctrina. O sea, no la sacó porque no estuvieran de acuerdo a la doctrina de Cristo, sino a su doctrina de él, de Lutero. Por eso quitó esos libros de la Biblia que ellos usaban. Ahora, otra cosa es que el Concilio de Trento mandó que todas las Biblias católicas le pusieran notas al pie de página para hacer comprender mejor los textos. Ustedes se fijan que la Biblia evangélica no trae textos, o sea, no trae notas al pie de página, solo la Biblia católica. Y eso porque está mandado por el Concilio de Trento, que todas las Biblias traigan notas al pie de página para que las comprendamos. Han dicho que la Iglesia Católica prohibió la Biblia, y no es cierto. Fíjense que en el tiempo de la América Española,
trajeron muchos textos de la Biblia y se dio a conocer incluso entre los laicos, no solo entre los clérigos, se conocía la Biblia y se vendieron bastantes ejemplares de la Biblia en la América española. Y después hubo un tiempo en que los obispos y sacerdotes no recomendaban la lectura de la Biblia, sino lectura de los santos, lecturas piadosas, ¿verdad? Y la Biblia la dejaban solo para el momento de la misa, cuando se lee en la iglesia. Entonces, la iglesia nunca ocultó la Biblia, sino que la dejó para unos momentos específicos de la liturgia. Ojalá pues que nosotros podamos aprender a usar la Biblia en oración, ¿verdad? No como un instrumento para atacar a los demás, sino siempre en oración para que nos enseñe a nosotros el camino de nuestra vida cristiana, porque dice, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Ahora continuamos nuestra celebración, alabando y bendiciendo a Dios.